Bien, nosotros ya habíamos visto cuando trabajamos el sistema endocrino que habían algunos órganos que eran parte del sistema endocrino, pero no se consideraban glándulas, glándulas propiamente dichas del sistema endocrino, porque cumplían otras funciones principales. Y la función endocrina o la liberación o secreción de sustancias era como una acción secundaria. De todos esos órganos que habíamos visto, que habíamos mencionado, creo que vimos algunos con ejemplo, pero más que todos los habíamos mencionado, tenemos el corazón. El corazón o parte del corazón, parte del tejido, ¿sí? Es como un órgano, está formado por tejidos y el tejido por células. Entonces, una parte del corazón, que es como la parte externa del corazón, está compuesto por parénquima cardíaco o recibe el nombre de parénquima cardíaco, donde tenemos algunos miocitos. Mio vienen de músculo de corazón, entonces son células especializadas del corazón, y otras células epiteliales del sistema coronario, es decir, más superficiales, que no son propias del corazón, sino que están en el corazón, pero no tienen una estructura específica como los miocitos, que son de músculo cardíaco. Van a poder producir sustancias como enzimas y hormonas, ¿sí? Es decir, además del bombeo, el corazón, el bombeo, la contracción del corazón, tenemos células periféricas que van a cumplir la función de secretoras y a su vez pueden liberar o enzimas u hormonas. Y habíamos visto en el sistema endocrino que teníamos tres tipos de secreción. Una secreción autócrina, que era aquella que llevaba a cabo sus funciones en el mismo órgano que lo producía, ¿sí? Yo lo produzco y me afecto a mí mismo. Eso era autócrina, ¿sí? Por eso es auto, y en este caso sería del corazón al corazón. Después teníamos la opción de parácrina, que era donde el órgano liberaba las sustancias, hormonas o distintas sustancias, y esas hormonas viajaban por el torrente sanguíneo a células vecinas. En este caso, parénquima corazón, células vecinas. Y después teníamos las que son propiamente dichas endocrinas, eran aquellas que se producían en un órgano y viajaban a través del torrente sanguíneo para otros órganos. Entonces, el corazón va a tener estos tres tipos de secreción: autócrina, que influye sobre sí mismo; parácrina, que influye en células vecinas; y endocrina, que va a influir en otros órganos. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Perfecto. Entonces, nosotros, de todo lo que libera el corazón, nosotros vamos a trabajar solamente con tres sustancias. La primera es la angiotensina 2, que nosotros más o menos ya lo vimos en el proceso de regulación de la orina, ¿sí? De la regulación de la presión sanguínea, cuando vimos toda la cascada de la regulación sanguínea. Entonces, la angiotensina 2 va a ser liberada por los miocitos. Sí, dijimos que lo podían liberar o los miocitos o las células endoteliales. En este caso, la angiotensina va a ser liberada por miocitos. Y la función principal va a ser de vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos, que eran venas, vénulas, arterias, arteriolas y capilares, se van a contraer. Y esta contracción lo que va a producir va a ser un aumento en la presión sanguínea, ¿sí? Que era como vimos ayer, que mencionamos que al reducir el radio, el diámetro de, por ejemplo, una manguera, eso generaba un aumento de la presión. Entonces, cuando hay un descenso de la presión, o la angiotensina 2 actuaba puntualmente cuando había que una persona se estaba desangrando, habría una gran pérdida de líquido o de fluido sanguíneo, iba a haber una vasoconstricción y eso es lo que permitía aumentar la presión sanguínea. Como esta vasoconstricción no va a ocurrir en el corazón, no va a ocurrir en las células próximas al corazón, sino que va a ocurrir en distintos vasos sanguíneos, va a tener una función endocrina, ¿sí? Porque es en distintas partes del cuerpo, analizando estos tres tipos de secreción. Después tenemos otra sustancia, que es el óxido nítrico, que esto va a ser producidas
por las células endoteliales del sistema coronario, es decir, del corazón, y va a ser producida a partir de arginina a través de la no sintetasa o sintasa, ¿sí? A través de una enzima va a trabajar sobre la arginina y va a producir óxido nítrico. Y la función va a tener varias funciones. La primera función va a ser un vasodilatador, o sea, todo lo contrario, la angiotensina lo contraía, el óxido nítrico lo que va a hacer dilatar los vasos locales, es decir, próximos al corazón, por lo tanto, va a ser una función parácrina. Y también va a tener como otra función la relajación del músculo cardíaco, ¿sí? Es decir, el mismo corazón cuando considera o en los distintos eventos en el cuerpo se realiza una relajación del corazón, entonces también va a tener una función autócrina, ¿sí? Porque va a afectar a los vasos sanguíneos próximos o locales y a la relajación del corazón. Y generalmente van a ser segundos mensajeros para empezar a formar otras proteínas u otras sustancias. Y por último, tenemos el factor natriurético auricular, ¿sí? Que es el FNA o FAN, son las dos formas que se pueden llegar a decir en inglés o en español. Y estas sí van a ser... Profe, química. disculpe, ¿qué significa GMPC? Esas van a ser los segundos mensajeros que eran... se me fue el nombre. Es parte del ciclo de Krebs, donde van a estar... sería ATP... Se me fue el nombre. Te lo debo. Ya lo busco, Mica, y te lo digo. Perdón porque se me... Sí, porque es el cíclico. Está bien, profe. No, perdón, se me voló. Ahora ya te lo busco bien y te lo digo así, pero va a actuar de forma cíclica, sí, eso significa la C, y va a generar distintas acciones. Sí. Yo lo busqué y creo que es guanosil monofosfato cíclico. Creo que es Perfecto. Sí, exactamente. Sí, al ser es el monofosfato, quiere decir que va a actuar o va a tener distintas acciones a través en el ciclo de Krebs o la conservación o producción de la energía, porque tenemos enlaces fosfatos. ¿Sí? Esto va a ser un precursor de adenosin trifosfato, adenosin difosfato, entonces va a tener esa función. Gracias, Natalie. de nada. Sí. Gracias. Bien. Y después tenemos el FAN que va a ser producido, como es puntualmente auricular, es producido por los miocitos de las aurículas. Y la función va a ser endocrina. Es decir, va a ir a afectar en otros lugares. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la producción de orina, que a eso lo vamos a llamar diuresis, y va a aumentar la eliminación, ¿sí?, de sodio. Eso es natriuresis. Se elimina el exceso de sodio o se elimina el sodio, y esto lo que hace al aumentar la producción de orina, aumentar la eliminación de sodio, lo que se va a hacer es que haya una disminución de la sangre total, es decir, del fluido, del líquido en nuestro cuerpo, se reduce el retorno venoso y esto va a generar una disminución de la presión arterial y una disminución del gasto cardíaco. ¿Sí? Esto sería, cuando actúa esto es para reducir la presión arterial, esa sería la función. Nosotros vimos ayer que si el retorno venoso, es decir, la cantidad de sangre que volvía al corazón en el mismo instante era grande, producía distintas alteraciones en las aurículas. Por ejemplo, era una dilatación o una elongación de las células del tejido, y esto generaba que hubiera un mayor impulso. En este caso, lo que hace el FAN es reducir ese retorno venoso para que se reduzca la presión arterial.
Y a su vez, al reducir la presión arterial, se reduce el gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco va a ser latidos, litros por minutos. Entonces, al reducir ese gasto, esa contracción, ese gasto, disminuimos también la presión arterial. ¿Alguna consulta, dudas hasta acá? Profe, ¿puede repetir Sí. qué dijo, qué es lo que era la diuresis y la natriuresis? Creo que dijo aumenta y eliminación, pero no alcanza a describirlo. Perfecto. La diuresis es producción de orina. Esa es como la definición. Y como tengo acá la flechita adelante, es un aumento. Y la natriuresis es el proceso de eliminación de sodio. Sí, profe, ahora sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, hasta acá sería la parte teórica o lo que nos quedaba de contenido para desarrollar hasta esta semana. La semana que viene vamos a continuar. Entonces, estos son los problemas que yo les mandé ayer. Para hoy tenían que intentar hacer el 1 para poder compararlo. ¿Qué vamos a hacer? Son las 10:20. ¿Les parece 20 minutos para terminar el 2 y el 3 o necesitan más tiempo? O ponemos encuentro 10:40 y después vemos si necesitamos más tiempo. ¿Les parece?